sacaste? No lo había yo escuchado. Ah, es que esta es una composición mía, reciente. Oye, pa, ¿ya la registraste como obra tuya en el Indautor? Para que así tengas tú los derechos de esa obra e incluso hasta puedas generar ingresos. Pues la verdad no sé ni qué hay que hacer, qué procesos implica, no sé de qué me estás hablando. Oh, mira, pa, no te preocupes, yo te puedo explicar. Este semestre llegó la materia de propiedad intelectual. Es más, hasta te voy a mostrar con un ejemplo de la obra que hizo mi compañero Alan. Pero primero te voy a explicar unos conceptos que debes conocer. Primero hablaremos de lo que es la propiedad intelectual, la cual es una rama del derecho que se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias o artísticas. Parte de la propiedad intelectual son los derechos de autor, lo cual es un reconocimiento que otorga el Estado a los creadores y autores de obras artísticas y literarias, en virtud de que se les otorgue protección, para que así gocen de privilegios exclusivos, tanto de derechos morales como patrimoniales. Si en tu caso, tu obra no es totalmente inédita, sino que tal vez es una armonización de una melodía o un cover, entonces nos tendríamos que referir a una obra derivada. Una obra derivada es una obra creada a partir de una o varias otras obras ya preexistentes, la cual puede tener aspectos que estén sujetos ya mismo a derechos de autor. La obra derivada debe respetar los derechos de autor de la obra original. Una obra derivada presupone una transformación, modificando o adaptando una obra preexistente, garantizando los derechos de autor sobre esta obra. Cuando la obra preexistente se encuentra en dominio privado, es necesario que ese autor autorice la realización de la obra derivada. Cuando la obra es de autorización pública, no es necesario realizar ninguna autorización, ya que el derecho de transformación presupone al derecho patrimonial del autor, el cual no goza con eso. ¿Y todo eso tiene fundamento en algo, en alguna ley, o es que tú te lo estás inventando? No, ¿cómo crees, papá? Todo eso ya está estipulado en leyes y también en ciertos organismos e instituciones. Déjame hablarte de ellos. Está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mejor conocida por sus siglas OMPI, que es el foro mundial en lo que atañe a servicios, política, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas autofinanciado que cuenta con 193 estados miembros. Nacionalmente está el Instituto Nacional del Derecho de Autor, o mejor conocido como el INDAUTOR, órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, promover la creatividad, controlar y administrar el registro público del derecho de autor. En este instituto es que nosotros tenemos que registrar nuestra obra musical inédita o derivada. Hablando de leyes, destacamos la Ley Federal del Derecho de Autor, donde en su artículo primero se describe que tiene como objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas, sus emisiones, así como de todos los otros derechos de propiedad intelectual. Ya que entendemos mejor estos conceptos y tenemos los fundamentos necesarios, mi compañero Alan les explicará la obra que él va a registrar y el proceso que le ha llevado. La siguiente composición que vamos a registrar consta de una melodía basada en la letra de un soneto titulado Los Héroes, del autor Rafael Romero. Esa composición tiene como objetivo principal crear nuevas melodías cívicas para recordar a los personajes emblemáticos que lucharon por nuestra patria, ya que se ha perdido esta costumbre de aprenderse cantos para entonarse en los actos cívicos. Nos dimos a la tarea de componer estas nuevas melodías que serán proporcionadas en las escuelas de la región y facilitar su distribución en otras escuelas. Voy a contarles cómo escribí la melodía.
Basándome en la letra del soneto, fui creando ideas para crear la línea melódica según lo que esto dijera, teniendo en cuenta que los acentos de cada palabra compaginara con los acentos de la melodía y que toda la frase del renglón entrara en una sola línea melódica o en un sistema como lo conocemos en música. Después de haber creado la melodía y revisar los detalles, viene la parte difícil para algunos y fácil para los que lo dominan. Y estamos hablando de la armonización. Para nuestra melodía es básicamente poner acordes básicos que fuimos adquiriendo en las clases de Armonía 1. Gracias a esta clase, nosotros pudimos no simplemente poner los acordes correspondientes a la línea melódica, sino que al seguir el patrón que necesitamos para darle sentido a la melodía y que sea más agradable y no sea una melodía o una canción tan cuadrada que solo vaya marcando los tiempos. ¿Cómo se registra una obra? Esto es muy fácil de hacerlo y cualquier persona podría realizar esta labor. Acudiremos a la página del Indautor ingresando a www.indautor.gov.mx. En el apartado de servicio nos dan 5 opciones. Vamos a seleccionar la que dice dirección de registro, después en registro de obra y en nuestro caso es una obra musical. Vamos a dar clic en registro de obra musical, con o sin letra. Ahí nos indica los requisitos que necesitamos entregar para registrar la obra. En los requisitos que se solicitan van dependiendo de quién sea la persona que va a registrar la obra. En este caso seré yo quien la va a registrar como una composición propia. Entonces vamos a rellenar el formato RPDA-01. Datos de la obra que se va a registrar. Para rellenar el formato es muy sencillo. Solo hay que ir rellenando los espacios que nos corresponden como autores. En la primera parte nos pide los datos del autor o del seudónimo si se tiene. Vamos a poner nuestros datos generales y nuestro domicilio. En nuestro caso no tenemos un representante legal y nuestra obra no será con fines de comercializarla. Entonces nos brincamos hasta la parte donde dice ramas, en la cual vamos a introducir la información de nuestra obra. Vamos a seleccionar en el apartado música sin letra. Ya que nuestra obra es una derivada y no contamos con la licencia del derecho de autor de la letra, lo que nos interesa es registrar únicamente la música. Después nos vamos a la parte donde nos pide marcar con una X según los documentos que irán en el sobre. Al final del formato nos pide nuestro nombre y una firma. Todo esto irá dentro de un sobre que mandaremos a la dirección que nos da el formato en la parte de abajo. Lo que debe llevar dentro del sobre son 2 ejemplares de la obra original, identificados con el nombre del autor y el título, documentos que acrediten la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, el comprobante del pago de derechos. El monto a pagar para registrar la obra es la cantidad de 271 pesos mexicanos. Los documentos deberán ir por duplicado en sobres cerrados con los datos de identificación del autor. Vamos a hacer un análisis de los efectos o consecuencias del registro de los derechos de autor. Los derechos de autor se enmarcan en el hecho de proteger la propiedad intelectual de los seres humanos, comparándose este tipo de propiedad con la de carácter material
en la cual existen documentos y leyes que protegen. El autor tiene el libre albedrío de decidir si su obra es de carácter público o privado, y también tiene protección de tipo legal por sus ideas. Por otra parte, una de las desventajas es muy difícil asumir el control de la copia y distribución de obras por diferentes medios, logrando perjudicar al autor no solo en la evaluación, sino también en la modificación de sus creaciones. Este punto se puede ver como una ventaja o una desventaja según el punto de vista de cada individuo. Por lo que respecta a la duración de la protección, el principio general que establece el Convenio de Berna es que deberá concederse la protección por el plazo de los 50 años posteriores a la muerte del autor. Sin embargo, existen excepciones a ese principio general. Los derechos en México tienen una vigencia durante la vida del autor y hasta los 100 años después de su muerte, con algunas excepciones y salvedades que establece la Ley Federal del Derecho de Autor, reglamentaria del artículo 28 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y a poco todo eso te va a servir? Eso de aprenderse artículos, leyes, nombres, seguro que te va a servir. Pero claro, papá, como estudiante de música y de todo lo que concierne a las competencias del perfil de egreso, esta materia será de mucha utilidad cuando queramos realizar cualquier composición inédita realizada por nosotros, muy útil en la vida laboral, como hacer ingresos mediante derechos de autor registrando nuestras obras, haciendo covers de otras obras, producciones de materiales discográficas, incluso material online para compartir por las redes sociales de una manera lícita. También esta materia nos va a ayudar a identificar no solo lo que concierne a la propiedad intelectual, sino también a la industria, poder dominar los conceptos como patente, marca, diseño, entre otros. De esta manera podemos relacionarla a la música. Incluso esta materia será de mucha utilidad a la hora de realizar nuestro proyecto de investigación de titulación, que tiene que ver, en nuestro caso, con la producción de materiales musicales, donde precisamos tener conocimientos de los derechos de autor y de propiedad intelectual, para realizar nuestra producción discográfica de covers en saxofón en mi caso, y en el de Alan, de arreglos de ensambles y metales de alto nivel, para poder presentarlos sin ninguna complicación legal. Ah, ya entiendo. Entonces sí valió la pena tomar esta materia porque te va a ayudar a ser mucho más profesional en tu trabajo. Ok, pues entonces tráeme la computadora y mientras yo voy a ir organizando mi material para que lo ingresemos en el INDAUTOR y tú me ayudes a meter mi música en la computadora, ¿ok?